Muy buenas tardes, soy Enric Opi, director de Inserta para Cataluña y Baleares, y hoy estoy muy contento de estar con todos vosotros aquí, y estoy muy contento y muy agradecido porque me vais a dar lo más precioso que tenéis, vuestro tiempo. Muchísimas gracias por eso antes de empezar, y estoy muy contento porque tengo el honor de poder estar sentado junto a uno de los punteros del Design Thinking, Juan Gasca, que lo tengo aquí a mi lado, un joven emprendedor, un joven con mucho dinamismo. Ha sido cofundador de Thinkers Co, una boutique especializada en Design Thinking, que nos va a comentar dentro de muy poquito en qué consiste. Juan es diseñador de producto como formación, sin embargo ha aportado todo ese conocimiento a un mundo nuevo que muy gustosamente vamos a poder oír aquí con todos ustedes. Es también un próligo colaborador con diversas universidades y escuelas de negocios, y también es el escritor del gran libro Designpedia, con más de 80 herramientas de Design Thinking. Para construir tus ideas. Y para construir nuestras ideas, que para eso estamos. Muy bien. Pues muy buenas tardes, Juan. Pues un placer, muchas gracias. Es un placer poder compartir con nosotros un poco lo poco que hemos aplicado en la discapacidad, pero sobre todo un poco hacer ese acercamiento entre algo que todas las compañías están usando para crear valor para sus clientes o usuarios, y al final ver cómo conversar contigo, Enric, de cómo podríamos llevar esto hacia un mundo donde todavía hay mucho por hacer, ¿no? Yo, si me permites, voy a empezar esta conversación con una anécdota que me recuerda a nuestra última conversación, porque a partir de esa última conversación me fui pensando, me fui mucho madurando todo lo que me habías comentado, y maduré sobre nuestra profesión, sobre mi profesión particularmente, ¿no? Entonces me dije, ¿pero a qué te dedicas, ¿no? Bueno, pues a la inserción laboral de personas con discapacidad. En Inserta ponemos todo nuestro talento, nuestra pasión en encontrar un puesto de trabajo para personas con discapacidad, y es un trabajo muy bonito y muy tal. Y dije, no, a eso no te dedicas. O sea, lo que te dedicas es a tratar de que las personas con discapacidad no pierdan su dignidad y ganen autonomía. Y eso lo haces a través del empleo. Eso es el cómo, no es el qué. Sí, de hecho muchas veces lo que te estás resumiendo es parte de lo que el design thinking da a las compañías. Nos centramos mucho en las acciones o tareas que actuamos. Eso al final se apalanca incluso en medios, como puede ser una herramienta. Al final, llevado a la inserción, podría ser, no sé si lo tenéis, pero podrías crear un LinkedIn de discapacidad o una herramienta digital. Por talento, por ejemplo. Por talento. Y al final resulta que eso es lo de menos. Lo que importa realmente es el valor que tú aportas, y el valor reside no en lo que tú quieres aportar, sino en responder correctamente a las necesidades, a los puntos de dolor, a los puntos de ganancia y a esas aspiraciones que todos los individuos o personas, independientemente de quiénes son y cómo son, tenemos por ser lo que somos seres humanos y somos personas. Bueno, pues para mí ya te has convertido en un factor de motivación, y espero poder hacer mi trabajo cada día mejor con tu aportación en este caso. Y lo que sí quería es que nos dijeras brevemente en qué consiste el tan nombrado Design Thinking. Pues en pocas palabras diría que en humanizar la sociedad actual. Al final, el Design Thinking, como dice el CEO de IDEO, un gran estudio industrial americano, Tim Brown, en su libro Change by Design, el cambio detrás del diseño, es intentar pensar como un diseñador para resolver los problemas complejos a día de hoy. Problemas que estamos desarrollando o resolviendo a través de tecnología, pero muchas veces desde una aplicación fría y inhumana o no suficientemente humanizada. De hecho, el diseño surge ya en la primera revolución industrial, hoy se habla de la nueva revolución industrial. Surge cuando las máquinas no son usables, y en una escuela alemana, la Bauhaus, se empiezan a formar a personas en 3 disciplinas: en ingeniería, en artes plásticas y en teoría Gestalt, conocimiento del ser humano. Eso es un poco lo que está emergiendo a día de hoy. Es por lo que, más allá del design thinking, el diseño de producto, el diseño de negocios, el diseño de servicios, hay necesidad de proyectar las cosas de una forma humana, y proyectarlas sobre todo teniendo en cuenta a las personas y a esos individuos de una forma coherente y con método. Porque al final muchas veces lo hacemos, y los buenos profesionales o los buenos, especialistas tienen esa parte. ¿Cómo la hacen? Con su sentido común. Pero dicen que el sentido común es menos común de los sentidos. Entonces, design thinking a veces es, y siendo realistas, es la forma en la que podemos entrenar, trabajar o desarrollar en equipo ese sentido común para no perder nunca el foco de que trabajamos por y para personas.
y cómo integrarlas en ese proceso de creación de valor. Claro. Eso en pocas palabras. Pues, si quieres lo desarrollo más. No, me queda clarísimo. Y fíjate, me llevo 2 palabras de lo que acabas de decirme, es el valor humanístico y el valor añadido, o un poco la aplicación práctica. Así es. Porque eso me quedó muy marcado de nuestra última conversación. Por un lado, el valor humanístico, pensaba en un mundo tan cambiante en el que todo cambia prácticamente cada día. La tecnología nos lleva a nuevas miradas sobre las mismas cosas, a ver el mundo de una manera diferente. Ese valor humanístico creo que hoy es más importante que nunca, porque si no nos podemos fácilmente, con la tecnología, que tiene muchas cosas positivas, deshumanizar, ¿no? Sí, totalmente. También, por sumar algo, es que hoy todo es posible. Entonces, la cuestión, quizás en un mundo pasado, hace pocos años, antes de esa era digital, que tenemos que ser conscientes que ha sido una evolución muy rápida, había muchos límites tecnológicos, pero hoy al final todo es posible. Claro. Esos límites antes se salvaban. Hoy realmente no va de salvar límites, sino va de, como todo es posible, seamos un poco Julio Verne y soñemos. Y al final estamos en una época en la que hace 100 años un loco escribió un libro y generaciones posteriores intentaron construir su imagen, que fue el submarino, ¿no? Y conseguimos viajar debajo del agua. Hoy no va de ese desarrollo tecnológico. Hoy tenemos la tecnología a nuestro alcance, tenemos tecnología más que nunca, tenemos wearable technology, tenemos conectividad, estamos por todos lados con nuevos elementos, incluso con procesadores en un móvil en nuestro bolsillo. Tenemos una capacidad de procesamiento que hasta ahora no conocida, pero la cuestión es qué hacemos con ella y sobre todo cómo la orientamos para que ya sea un cliente que compra algo en una tienda o ya sea una persona con discapacidad buscando trabajo, al final él entiende que hay medios, que es la tecnología al fin y al cabo, la tecnología es un medio, no un fin, y tenemos que ser nosotros que pensemos qué puede aportar y cómo realmente hacer ese encuentro entre lo que él necesita y lo que la tecnología le puede proveer. Porque hoy, por poder, la tecnología puede permitir hacer todo. Y bueno, un poco siguiendo con el cine, háblame de los 2 rombos, no se preocupen, para los que ya tenemos una edad no me refiero a esos 2 rombos, me refiero a otros 2 rombos dentro de la metodología Design Thinking que a mí particularmente me parecen muy interesantes. Pues un poco como te contaba y preparando un poco unas pequeñas slides para también esta conversación ilustrarla, cuando hablamos de ese concepto de Design Thinking, que al final es un método, un proceso, digamos que como tal empieza a tener una disciplina detrás y empieza a tener un consenso de qué es. En un resumen es el proceso creativo hecho método. Al final la creatividad, ya sea por Ferradrià, ya sea por un arquitecto, ya sea por un diseñador, es una entelequia, es una capacidad de hacer conexiones y cómo conectar lo que la gente quiere con lo que se puede construir con el valor. Eso de alguna forma, cuando hablas de que el sentido común te puede guiar, si tienes mucho sentido común es capaz de hacer esas conexiones y es lo que tradicionalmente hablamos que es el creativo y sobre todo el creativo, el innovador que consigue combinar todo. Hoy, en los retos complejos actuales, tenemos que trabajar en equipo. Entonces, el trabajo en equipo hace que, por mucho que tengamos sentido común, tenemos que alinearnos bajo una forma de trabajo ordenada y coherente. Y eso es el doble rombo. El doble rombo es lo que, en base a un estudio que hizo el mayor organismo de diseño del Reino Unido hace 10 años, de cómo Microsoft, Procter & Gamble y grandes compañías desarrollaban productos o procesos innovadores, estableció que todos los proyectos de innovación en fase de creación, en fase inicial, tienen como 4 fases. Una fase de descubrimiento, una fase de definición, una fase de desarrollo y una fase de implementación o lanzamiento. Eso es lo que de alguna forma hecho explícito es el doble rombo, que lo que hace es mezclar 2 cosas que cuando cualquier persona ha hecho un curso de creatividad o cualquier persona que ha leído un poco de creatividad hablará que está en la mente humana, es el pensamiento divergente y el pensamiento convergente. Vale. Al final es como de alguna forma ordenamos esa parte en la que abrimos y reflexionamos de una forma aleatoria y caótica hasta llegar a un punto de consenso o de comprensión inicial, pero tenemos que converger hasta un punto claro en el que definamos cuál es el reto que queremos resolver y cuál es el dolor que hemos detectado y en base a ello cómo al final vamos a pensar nuevas ideas y al final tenemos que ser capaces de aterrizar en una idea implementable o ejecutable. Llevado a otros modelos, si vemos por ejemplo la Universidad de Stanford, podemos encontrar que ellos lo han denominado en estos 5 pasos, que es primero hay que crear empatía con las personas, de ahí hay que definir cuál es su dolor, buscar cuáles son las formas de solucionarlos con ideas novedosas, al final prototiparlo y testearlo. Es decir, no solamente en tu capacidad de ideación, sino en cómo realmente el usuario hay que introducirlo en el proceso de diseño y co-crear con él la solución. Esto es lo que simplemente, por pequeño guiño, podemos encontrar en nuestro modelo, que es lo que trabajamos en Thinkersco, que nosotros lo llamamos que es mapear, explorar, construir, testear. Mapear es hacer un mapa de situación, hacer un mapa inicial en el que compartir y juntarnos como equipo y ver qué sabemos y qué no sabemos.
para prepararnos para la siguiente fase, que es la exploración, que es la búsqueda de información, es la conversación, entrevistas, shadowing, técnicas etnográficas buscadas en ir a donde está el usuario y entender realmente qué le preocupa o qué busca él. Con eso tenemos técnicas de visual thinking orientadas a converger y determinar bien cuál es el punto de partida para esa ideación que nosotros la metemos dentro de la fase de construcción porque creemos que una idea sin prototipo, una idea sin ejecución inicial no tiene sentido. Claro, se queda en el mundo de los posits, en el mundo de las ideas que al final nunca llegan a cabo, ¿no? Y el último paso es testear, que testear es poner a prueba tu idea porque al final el que tiene que juzgar si la idea funciona o si la idea tiene valor o no, no eres tú. Estoy cansado de que las compañías me digan, no, la idea es buena o mala. El bien y el mal no existe, tiene ideas coherentes. Tenemos personas que tienen problemas y tenemos que hacer ideas que respondan o resuelvan esas necesidades, por lo menos a veces de forma apelativa y en otras intentando mejorar lo que ya hay. Y eso es lo que pueden encontrar en nuestro libro. Ese proceso y 80 herramientas verticalizadas un poco en cada una de las fases. ¿Ven por qué les decía que es fascinante escuchar a Juan? Tienes la capacidad de hacerlo difícil fácil. Es decir, eso es una rara habilidad hoy en día. Lo intentamos. Pero lo has resumido estupendamente. Yo ahora, quizá, para que la gente, nuestros webvidentes lo materialicen, si nos pudieras dar algún ejemplo de Os voy a contar, proceso os voy a contar si os parece, un par que no son nuestros, pero suelo utilizar en mis charlas porque son como muy humanos y muy cercanos, que también evidencian el cómo la tecnología no es un límite, el límite son las personas. Y en ese caso también matizar que esto no va a hacer solos, sino que Design Thinking no es un método que se pueda utilizar yo como persona, porque al final eso es el egocentrismo y es el creativo que al final se confunde con el artista, y es el artista, no es la creatividad. Un ejemplo sería esta máquina, una máquina muy interesante, ¿no? Que algunos espectadores a lo mejor la habéis sufrido y que no tiene nada divertida en el fondo. Es una experiencia bastante a veces negativa. Y muchas veces cuando llegamos a esa parte de diseño producto, lo que se entiende por diseño en el mundo anterior, ese product design o diseño producto, es al final el cómo eso tiene que ser funcional y funcionar. Eso tiene una función que es hacer ese reconocimiento y ver si tenemos algún problema en la cabeza o en aquella parte que estamos viendo, ¿no? Aquí en este caso Siemens llega un momento en que muchas veces al usuario no podemos resolverle el dolor, pero sí podemos mitigarlo. En este caso quizás los adultos somos conscientes de que esa prueba hay que hacerla necesaria. Sí. Pero si nos ponemos en la piel de un niño, imaginar lo que puede ser si para muchos adultos cuando piensas en esta actividad ya es algo traumático, lo que puede llegar para ser un niño. Claro. Para un niño, el niño no entiende de medicina, el niño entiende que esto es una cueva oscura, es un lugar donde me tengo que meter solo, donde mi madre o mi familia me queda fuera de la sala. Entonces pasa a ser algo totalmente no adecuado o no una experiencia que he recordado siempre. Esto lo estoy trabajando mucho en experiencia del paciente, tanto en producto como en hospitales, que es el hecho de entender esos problemas y decir, oye, no puedo resolverlos, pero al final hay que pasar por ellos. Claro. No va de evitar barreras, va de a veces mitigar dolores o aportar valor y decir, bueno, no puedo evitarlo porque el niño tiene que hacerse la prueba, pero sí puedo, a lo mejor, intentar hacerlo divertido. ¿Cómo convertir a veces incluso lo negativo en lo positivo? Y este fue el caso. Esa cueva la puedo hacer divertida y ¿por qué no, en vez de ser una cueva oscura, ser un submarino o ser una nave espacial? Esto fue el origen que empezaron a hacer los diseñadores de producto y un poco algunas empresas que trascendieron y se dieron un paso más allá de cuál es el siguiente límite de valor, porque cuando ya la técnica, cuando ya la máquina es plenamente funcional y ya no puedo mejorar más, ¿cómo puedo mejorar la experiencia del cliente? Y es lo que hoy estamos trabajando, tenemos la suerte con alguna farma y que en muchos hospitales se están dando cuenta que podemos hacer más. El caso, por ejemplo, de los niños que es paradigmático y por eso lo utilizo, es entender que aunque son enfermos siguen siendo niños. Entonces los hospitales están metiendo a lo mejor patios de recreo, pequeños elementos que hasta hace 20, 30 años era como, no, el niño está enfermo. Ya, pero sigue siendo niño. Y otras veces, por otro ejemplo, también en Brasil encontramos otra cosa muy divertida, que es otra enfermedad, ¿no? Al final, cuando tienes que pasar por quimio, de nuevo, adultos es muy frustrante, el niño lo mismo. Pero a veces con ese dote de cierto punto de creatividad podemos encontrar ideas como esta. Que por qué no empezar a hablar de, oye, no vas a tomarte un veneno, que es la quimio al fin y al cabo, sino al final el superpoder de tu superhéroe. Como al final simplemente con una carcasa de plástico podemos convertir, influir y mitigar ese dolor y aportar valor al cliente de una forma diferente. Por eso cuando hablamos de Design Thinking trasciende de lo que es el propio diseño producto hacia lo que es la búsqueda del valor, y el valor puede ser el servicio, puede ser la experiencia, pueden ser pequeños elementos que cambien esa experiencia o cambien ese momento vital donde podemos aportar valor. Espero que esto haya ejemplificado un poquito. Bueno, a mí este ejemplo me ganó el corazón, por supuesto. No tienen que ver con discapacidad, pero son dos que creo que para explicar qué es y el valor y cómo se diferencia un poco de lo que entendemos tradicionalmente por diseño,
Claro. Es lo que busca el Design Thinking, que es esa parte de adecuación y que no tampoco es algo que busque marca, branding, no, sino que busque realmente que sea de valor para el usuario. Exacto. Que eso es lo fundamental y lo que buscamos con Design Thinking. Y llevándolo al terreno de la discapacidad, a mí compañeros, amigos me han preguntado, oye, ¿y el Design Thinking puede ser utilizado en entidades o en asociaciones que trabajan con la discapacidad? La respuesta inmediata es, por supuesto que sí, el Design Thinking puede ser aplicado en cualquier organización. Ahora bien, sí es cierto que en mi modesto punto de vista hay un factor que es el aspecto cultural de la organización. Lo efectivo o más efectivo o menos efectivo que pueda ser el Design Thinking aplicado a una organización concreta, yo no creo que tenga tanto que ver con el sector, sino más con el tipo de cultura organizativa que tenga esa entidad o esa asociación, ¿no? En el caso de Inserta creo que somos una cultura pues muy poco jerárquica, muy dinámica, muy de buscar respuestas que aporten. Entonces yo creo que somos terreno abonado para esto. Yo no sé si estás de acuerdo en ese análisis o... Ciertamente estoy de acuerdo. Yo creo que Design Thinking se engloba dentro de otras nuevas metodologías de trabajo que todo el mundo está hablando de ellas, que son la agilidad, la creatividad, el liderazgo. Y todas ellas, lo que están viendo las compañías o organizaciones es que solo no vas a ningún lado. A veces es muy famoso esa frase del fútbol, ¿no? De nunca caminarás solo, que dicen a Liverpool sus seguidores, pero es lo que sucede un poco en las compañías. Entonces, Design Thinking da a vertebrar una parte del proceso de al final hacer un proyecto, porque no resuelve todo el problema, sino esa gestación de la solución, donde hoy no podemos trabajar solos, sino podemos trabajar en equipo. Entonces, Design Thinking provee el medio para hacer una reunión efectiva, el medio para establecer un proceso de trabajo en equipo. Pero si al final hay una cultura de equipo, no hay una intención de colaborar y seguimos bajo una, como decías, cultura jerárquica o una, digamos, desagregación en departamentos y una competencia entre nosotros y no queremos colaborar, al final Design Thinking va a ser un experimento fallido y realmente da igual que sea Inserta, da igual que sea una empresa B2C, que sea una empresa B2B, es decir, que se oriente a negocios, que se oriente al cliente final, da igual. Porque al final esto va de personas y la transformación hoy en día del mundo del trabajo y de la forma de hacer las cosas va de las personas. Otra cosa es que luego, cuando tenemos ese cambio o vinculado al cambio, tenemos nuevos modelos de trabajo y entre ellos Design Thinking es una de las patas que se está apalancando en las compañías que quieren cambiar. Cambiar en cómo hacer las cosas y cambiar en cómo pasar de compañías que buscan el ROI, buscan el rendimiento, buscan el beneficio o buscan, digamos, el cumplir con mi cliente usuario, el cumplir con esa persona que se quiere incorporar al mundo laboral o cumplir con la necesidad del mundo de la discapacidad que quiere hacer al mundo laboral con realmente centrarnos en convertirnos en una empresa centrada en el cliente y en entender realmente qué le preocupa, qué busca y cómo poder ayudarle de verdad. Entonces, eso no es una cuestión que tiene que ver con el hacer negocio o no, sino con el hecho de la actitud que hay detrás de las personas. Porque, si vamos a juzgar, creo que estos webinars ya aportan un valor, el hecho de que Inserta o Fundación se quiere cambiar, pero viendo entidades gubernamentales o entidades que quieren ayudar al prójimo, al final te das cuenta que no quieren ayudar al prójimo, quieren cumplir. Y a veces incluso tienes entidades que lo quieren o están en un modo continuista, no están replanteando que en este entorno siglo XXI tienen que cambiar. Bueno. Y hoy tienen que ver cómo aportar valor a ese usuario, porque si no son prescindibles, por mucho que tengan labor social, o si no, a lo mejor su labor social se va a quedar diluida, porque de alguna otra forma el usuario buscará cómo satisfacer sus necesidades. Y tenemos que ver cómo adaptarnos a él. No era nosotros, que es un poco el problema que hay con estas metodologías. Claro, y esta última parte de tu intervención me deja muy clara una pregunta. ¿Podemos no utilizar el Design Thinking cuando nos queremos trabajar sobre jóvenes con discapacidad? ¿Cuál sería el coste de no utilizarlo? Porque decías, hay empresas o hay entidades que lo que hacen es tratar de cumplir. Si queremos ir más allá, ¿cómo no vamos a utilizar esta herramienta? Es decir, podemos, no podemos. Hay alternativas para conectar hoy en día con el joven. A ver, yo creo que no, porque yo creo que la pregunta, o debajo de la pregunta subyace una siguiente necesidad, que es, ¿entendemos realmente a ese joven? Claro. Entonces, necesitamos medios para entender a ese joven. Si esa es la respuesta, entonces Design Thinking es la solución. Si al final entendemos al joven, a lo mejor no necesitamos Design Thinking. Lo que está sucediendo hoy en el mundo emprendedor, que están sucediendo también a lo mejor emprendedores sociales, que se centran mucho en la discapacidad, es que a lo mejor no necesitan Design Thinking, porque ya ellos están en el día a día entendiendo, empatizando con el usuario. Entonces, están predispuestos y tienen de nuevo ese sentido común, que es la base del cambio, y esa empatía con el usuario para poder hacer cosas de valor.
Pero si nos damos cuenta que a lo mejor no tenemos una comprensión profunda o no tenemos una comprensión que nos sirva para ver hacia dónde ir y tenemos la intención de ver hacia dónde ir, entonces posiblemente Design Thinking sea la respuesta y sea necesario. Y si no, que eso puede suceder, porque a lo mejor que no estemos, porque a lo mejor otro haya entendido mejor lo que sucede o que directamente nos den la espalda. Porque hoy, tanto en el entorno de los negocios como en el entorno, yo creo, de la ayuda al prójimo, en todos los niveles, no solamente está el hecho de a lo mejor que entre otro, sino simplemente que te den la espalda. Y eso es lo que estamos viendo en muchas ONGs o entidades que al final lo que les cuesta ahora mismo es conectar con la gente. No va de que otro haya ocupado su lugar, va directamente que se han hecho totalmente opacas o que realmente se han difuminado, porque si no es relevante para la persona que quieres ayudar, entonces al final te quedas en tierra de nadie. Entonces yo creo que no solamente va por esa parte, a lo mejor que sí que en un entorno más competitivo o más de mercado o de creación de productos, servicios, sí que se ve que es que otro puede ocupar tu lugar. En el caso de esa función más social, lo que ocurre es que te dan la espalda, como muchas compañías le dan la espalda, y ahí te quedas y no hay otra. Entonces al final empieza un camino, yo creo, hacia una desnaturalización de la razón por la que esas organizaciones surgieron. Y en tu opinión, desde un punto de vista de innovación y de generación de nuevos proyectos, en el caso de Inserta, por ejemplo, estamos muy descentralizados y cada delegación tiene entidad y tiene posibilidad de plantear nuevos proyectos. Ese no es el modelo de otras organizaciones o otras empresas, incluso donde tienen una centralización de la parte de innovación para que esté quizá más alejado de la actividad, pero al mismo tiempo les dé también más perspectiva. Yo no sabría qué decirte. Por un lado, está bien estar cerca de la actividad para identificar el dolor, como tú decías, ¿no? Para identificar los problemas que pueden solucionar, pero al mismo tiempo también requieres esa distancia. ¿Qué modelo te gusta más? O sea, ¿un modelo centralizado donde la innovación pertenece ahí a un grupúsculo cerrado o un modelo más abierto donde cada uno pueda aportar ideas nuevas? Yo creo que, Enrique, esa es una pregunta de examen y que cualquier experto en innovación creo que suspendería porque ninguna respuesta es válida. Es la típica pregunta trampa de la universidad en la que ninguna pregunta estaba bien dicha. Ninguna respuesta estaba bien dicha. Personalmente creo que depende. Depende de cada organización, de cada cultura y también depende de cada caso. Sí que es cierto que lo que se está empezando a ver cada vez más en las organizaciones o las compañías es que ambos modelos tienen que subsistir o complementarse. Claro. Sí que es cierto que a lo mejor hay que centralizar algunos proyectos estratégicos que pueden emerger en una delegación que al final es el que identifica la necesidad y el que propone una idea inicial, pero al final para llevarla a cabo hace falta el impulso y el refuerzo de más unidades o más personas. Y sí que a lo mejor esa parte de innovación de andar por casa o de quick wins, de pequeñas ganancias que podemos a lo mejor generar en nuestro día a día, que de alguna forma sí que hay que centrarlas o hacerlas residentes en esas pequeñas delegaciones o equipos, ¿no? Yo creo que lo que hay detrás es que tenemos que hacer que la comunicación fluya y también hacer esas... De alguna forma, si habláis tú hablas de que Inserta no es jerárquica y que es el nuevo modelo, pero sí tenemos también pequeños comandos que al final de ellos van a su ritmo y no trabajan en equipo, lo que encontramos son que la guerra siempre la perderemos. Claro. Porque no va a ser el más fuerte, va a ser los más dúctiles, de ser los más ágiles. Entonces, por eso hay que combinar las dos. Pero si no tenemos un cuadro de mando, si no tenemos un centro de mando donde centralizar y donde... Al final también no hace el trabajo dos veces, porque a lo mejor un quick win que yo puedo hacer en Baleares o Cataluña lo puedo compartir y se puede aplicar en Canarias. Claro. Pero también a lo mejor tengo un reto que ¿por qué lo tengo que hacer yo solo? Lo que tengo que a lo mejor es buscar apoyo a través de esa red centralizada, porque a lo mejor lo que yo pueda ver que debemos trabajar en Canarias, a lo mejor en País Vasco también tiene que ver. Entonces trabajemos juntos y no hagamos duplicidades, que es lo que llevado al ámbito de la gran compañía, de la multinacional, está sucediendo. Al final... Hoy, por ejemplo, te hablas de los jóvenes, los millennials, parece que son la nueva generación y estás dando cuenta como en cada país, un banco en cada país hace su estudio de qué quieren o qué esperan los bancos de los millennials de los bancos. Vale, hay un tema de a lo mejor cultural, de que somos españoles frente a mexicanos, colombianos o ingleses, pero al final somos nacionales del mundo. Y cada vez con las redes sociales y cada vez con el internet somos culturalmente más homogéneos. Entonces, lo que estamos haciendo es duplicidad de acciones y estamos esa guerra en la que cada persona está trabajando en innovación de forma fractal, lo que hacemos es al final duplicidad de recursos. Porque si todos los equipos de trabajo están trabajando en lo mismo,
¿por qué no trabajamos juntos y al final, en vez de trabajar los dos un solo proyecto, trabajamos 2 proyectos compartiendo recursos, ¿no? Entonces yo creo que hay que encontrar modelos en los que veamos cuándo llamar a otro, cuándo no, cómo fluir esa comunicación, para saber cuándo debo tirar mías yo solo, cuándo a lo mejor es algo que tiene que ver porque debido a la casuística de mi población o de mi comunidad o de mi región emerge. Y en base a ello intentar de alguna forma, yo creo que la solución es un mix, pero ese mix depende de cada cultura, claro, de cada entidad y depende de cada negocio, porque hay negocios que a lo mejor hay que hacer un 80% más centralizado, pero un 20% simplemente es que fluya la comunicación y que nos coordinemos para iniciativas globales, y a lo mejor hay algunas que hay que centralizarlo porque si hablamos de inversiones en tecnología, de inversiones en nuevos servicios, y al final son a lo mejor sectores en los que realmente la casuística no es tan diferencial por regiones, pues al final, ¿por qué hacer cada una guerra por su cuenta? A lo mejor habría que hacer una guerra centralizada, sí, que dejando a lo mejor un 20% a que cada organismo pueda dentro de eso generar y aplicar, en este caso, por centralizar con el webinar Design Thinking en su día a día para a lo mejor hacer pequeñas cosas de valor que sí que son adaptaciones o adecuaciones al territorio o al lugar donde están ellos trabajando. Muy bien, fantástico. Pues y en esos pasos para hacer una acción de Design Thinking, yo pensaba ahora hace muchísimos años cuando yo estaba al frente de diseñar campañas de comunicación, uno de los pasos que más me costaba era justamente diseñar el objetivo. Hablábamos de diseñar o de sacar el outcome, ¿no? ¿Cuál era el outcome? Outcome management, decíamos entonces. Entonces, porque nos notábamos que si el objetivo de esa campaña no estaba bien diseñado, difícilmente la campaña iba a salir bien. O sea, si no sabes dónde vas, difícilmente llegas, ¿no? ¿Os pasa un poco lo mismo en Design Thinking o está tan tasado que el objetivo o el definir ese dolor viene ya muy parametrizado y hay un poco margen de error? No, yo creo que ese es el cambio un poco entre la metodología de diseño tradicional o digamos los proyectos de creación tradicionales y los actuales, ¿no? Hoy por mucho quieras fijar unos objetivos, dedicas una serie de recursos a fijar un briefing que al final no sirve para nada. Yeah. Pues es una época tan fluida y tan dinámica que realmente es muy difícil comprender qué sucede y al final, de alguna forma, comprender cuál es el valor. Entonces, Design Thinking, de hecho, se hace fuerte cuando los requerimientos son cambiantes, cuando los requerimientos no están definidos, vale, cuando necesitamos un proceso en el que trascender y un poco llevarlo al siguiente nivel. Y andando un poco a discapacidad, si me permites un poco, un par de ejemplos he preparado. Sí, por favor. ¿Vale? Esto lo vemos un poco en entender realmente qué es el diseño para la discapacidad. Ese modelo que tú hablabas de outcome, al final es el modelo de briefing tradicional. Es cuando éramos capaces de entender cuál era el problema y sabíamos lo que esperábamos de él, al final podíamos externalizar y podíamos también trabajar de forma individual y aplicar un proceso en la que buscábamos un resultado ya más o menos predecible entre comillas, ¿no? Sí. Esto es la base, yo creo, del diseño inclusivo y es donde quizás también vemos la palanca de lo que sería el Design Thinking en discapacidad. Empezamos una época en la que los primeros trabajos de la discapacidad, cuando el mundo no estaba hecho para los discapacitados, era cómo adaptarlo hacia ellos. Y es un poco como se trabajaba también el diseño de producto y lo que se centra un poco donde surge ese primer humanismo, ¿no? Que al final es en poder hacer que la gente use las cosas. Si aquí un par de ejemplos, vemos cómo al final una cubertería para personas con capacidad de movilidad se podría adaptar, o cómo al final es llevar el columpio un poco a esas personas que en silla de ruedas, ¿no? Y ahora en época es esa parte de eliminación de barreras. El diseño inclusivo era, oye, cuando yo tengo un diseño arquitectónico, cómo eliminar esas barreras para que la persona en silla de ruedas pueda un poco acceder o utilizar estas instalaciones. O en el caso digital, ya en el nuevo siglo, es esa parte del diseño a lo mejor para personas con disfunción de visión, donde incluso Google, esa es una captura del otro día, ¿no? De la versión de Google para gente con problemas de discapacidad, lo que hace es eliminar esa barrera de que tú puedas usarlo, ¿no? Entonces yo creo que ese es el primer punto, que es donde al final nos apalancamos. Pero hoy tenemos que trascender y hoy lo que encontramos son retos más complejos. Es lo que hace unos años trabajamos, por ejemplo, tenemos el gusto con una startup de Valencia, que no tuve la suerte de encontrar el foco, que es Raylight intentaba hacer el móvil para personas ciegas, ¿no? El móvil para personas con discapacidad visual. Y en esa instancia no es adaptar un móvil, no es como una persona con baja visión puede usar un móvil hecho para otra persona. Claro. Va de cómo realmente lo que intentamos es con ellos trabajar qué espera una persona con discapacidad de visión de un móvil, ¿no? Entonces yo creo que en esa parte lo que cambia un poco cogiendo esa pregunta es antes éramos capaces de definir un poco esos requerimientos y aunque llevara más o menos complejidad el proyecto, era una cuestión de sentarte como equipo un día, 2 días y ver qué queremos y qué esperamos. Hoy
no tenemos ni idea de lo que está ocurriendo ahí fuera, ni lo que al final se pregunta una persona, claro, un cliente, es lo que pasa en las compañías. Y hoy, como Inserta, como fundaciones o como entidades que trabajamos para el prójimo, no tenemos ni idea de qué se pregunta él. Él ve que puede hacer muchas cosas, pero ¿qué está en su cabeza? Entonces, esos requerimientos, en vez de fijarlos, lo que tenemos que tener es armas y capacidades de ser flexibles, entender la cultura del fallo, entender que por mucho que definamos bien, podemos fallar porque a lo mejor tenemos una comprensión inicial que tenemos que explorar, realizar un proceso exploratorio que nos sirva. Y por eso esa dicotomía o ese tándem que expone Design Thinking de Pro-Depot Test es un poco lo que al final Design Thinking pone en valor en cualquier ámbito en una organización, que es esa capacidad de proponer cosas y que sea el otro el que te diga si voy por buen camino o no. Entonces, las primeras ideas, la primera iteración, la primera versión de Design Thinking, porque se me olvidó decir una cosa, el doble rombo no es lineal. No es un proceso que hago una vez y ya me doy por satisfecho. Es un proceso iterativo incremental. ¿Qué significa? Que voy una vez en el proceso, me puedo dar cuenta de fallado, tengo que volver a comprender más. Entonces, las primeras iteraciones son las que nos tienen que ayudar a terminar de fijar esos objetivos, pero no desde lo que yo creo que es, sino que el usuario me tiene que decir qué es. Y eso es un poco lo que al final tenemos que cambiar, que es integrar al usuario de forma iterativa incremental en el procedimiento. Llevado un poco a un resumen básico es... La tecnología, el límite de nuestra tecnología está en las personas. Son ellas que... Una frase que nosotros usamos mucho es: la gente no sabe lo que quiere, pero sí sabe lo que no quiere. Entonces hoy no va de definir lo que quiere y de ello a proponer la solución, sino de proponer cosas y que me vaya guiando hacia dónde quiere ir. Eso es un cambio que al final también tenemos que entender de mindset, porque esa parte que tú planteas es... Nosotros en el pasado creíamos que esto iba a diseñar para personas y ese es el error a día de hoy. Porque por mucho aplicamos el modelo Design Thinking, seguimos haciendo esa parte de que yo puedo diseñar para, está mal. Si yo puedo definir los requerimientos, si yo puedo definir la idea y yo puedo proponer y ya lo puedo lanzar, al final no estamos humanizando realmente ese proyecto. Claro. Lo estamos haciendo deshumanizando porque estamos pintando en mis ojos, que mis ojos son críticos, son subjetivos y definen lo que yo quiero. Por ello tenemos que pasar de ese paradigma de diseñar para personas a diseñar con personas. Y ese es, yo creo, el cambio que cuando me planteabas también de esa aplicación Design Thinking en las compañías, es también un poco trascender. Porque a veces las compañías están jugando a hacer Design Thinking. No están haciendo Design Thinking. Design Thinking, aparte de un método y un proceso, es un mindset. Es una forma de pensar, es una forma de entender el mundo y es el querer trabajar codo con codo con tu usuario. Entonces, si al final yo me doy por satisfecho en que por mi día a día yo le conozco porque estoy todo el día hablando con el cliente y en base a ello ya sé lo que quiere y en base a ello le propongo, pues al final, también de nuevo, ¿para qué usar Design Thinking? Si ya lo sabes todo, pues o una de dos, o el proyecto no es tan complejo, entonces a lo mejor no hace falta Design Thinking, porque sí que es cierto, puede ser un efecto acción-reacción, y eso lo quiero, y lo que hago es proponer una respuesta coherente para esa necesidad, pero si no, un poco de humildad. Porque muchas veces oímos, no escuchamos. Oír es fácil, escuchar es complicado. Cuando trabajo esto, por ejemplo, con equipos comerciales, por saltar un poco de ámbito, ¿no? Un comercial no escucha, oye, porque a veces no se para. Escuchar significa parar y reflexionar. Y por eso también Design Thinking es una herramienta, un método de trabajo en equipo, porque nos da el procedimiento y las herramientas para juntarnos tú y yo, exponer cada uno lo que cree, intentar empatizar conjuntamente y sobre ello ir descubriendo qué es lo que podemos hacer por él. Ese es el cambio, creo, con lo que tú planteabas. Antes, cuando éramos capaces de definir requerimientos, significaba que teníamos una claridad de lo que la gente necesitaba. Hoy no tenemos ni idea de lo que la gente necesita y si sabemos, no tenemos la siguiente parte, de qué esperan nosotros. Porque al final el primer paso es la necesidad, pero luego está la expectativa. Y hoy cada vez más estamos en un mundo de expectativas, porque la gente da por hecho que si no soy yo, a otro se lo resolverá. Y si no soy yo, de alguna forma lo resolverá, porque la tecnología está ahí, porque si no estás en Google. Entonces, hay una serie de predisposiciones que han hecho que también la forma de pensar del usuario final, de nuestro cliente o usuario, esté cambiando. Da por hecho que alguien se lo dará. Da por hecho que ya lo encontrará. Da por hecho que ya se solucionará. Entonces, lo que espera es que a lo mejor yo sea mejor resolviendo ese dolor, que a lo mejor yo le aporte algo diferente y es mi obligación, mi deber o mi necesidad el ser capaz de entender esa diferencia, porque eso es lo que realmente hará que yo sea capaz de desplegarle o de entregarle valor. Qué interesante, la verdad, es muy fascinante todo lo que nos has contado. Yo escuchándote, has hablado de la cultura del fallo, la cultura del error, qué bonito. Has hablado de lineal contra exponencial. Incremental. Yo te estaba escuchando activamente y pues estaba pensando mientras hablabas,
Pero es que un proceso de design thinking no va a dejar una organización, o sea, no es un proyecto y luego me olvido, no va a dejar una organización como era antes. O sea, yo creo que vamos hacia un liderazgo mucho más facilitador, mucho más participativo. Y el hecho de poner dentro de tu organización el design thinking va a afectar a prácticamente toda la organización. ¿Me equivoco o eso es...? Así es. Así? De hecho, una forma de decirlo es, tradicionalmente creíamos que el innovador era el rarito. Perdón, vuelvo a revolucionarme. Tradicionalmente creíamos que el informático que se preocupaba por marketing era el rarito. O que esa persona de comercial que bajaba a realmente a entender con aquellos que ejecutaban era el rarito. Hoy es el innovador, porque es el que crea puentes. Y un poco Design Thinking busca, de alguna forma, hacer el proceso, esa necesidad de crear puentes y facilitar procesos. Y a su vez también tenemos que entender que el resultado de Design Thinking genera a veces ampollas, porque muchas veces si, como estamos haciendo aquí, diseñamos con personas y dejamos que nos digan cómo les gustaría, si yo realmente me expongo y digo a la gente con discapacidad cómo me gustaría a ellos acceder al mundo laboral, a lo mejor la respuesta no es lo que yo creía, a lo mejor la respuesta me duele, porque pone en jaque cómo hacemos las cosas. Y eso también tiene que ver con la cultura del fallo, con exponernos a que él nos diga que lo que yo pienso y creo no es lo correcto, que lo que yo propongo no está bien porque realmente no le aporta valor, y con que lo que él aspira o espera de mí a lo mejor no sea lo que yo estoy proponiendo y, como dices, lo que yo estoy haciendo. Si al final yo estoy haciendo esto, pero él espera de mí otra cosa, tenemos que ser capaces de asumir ese feedback, de asumir esa reflexión y ser capaces de tomar partida en ello y realmente reorientarnos hacia lo que de verdad es de valor para nuestro cliente. Que a lo mejor puede ser que ahora mismo, en este cambio de transición, no esté bien enfocado, que no significa que tengamos que poner todo para arriba y dejar de hacer lo que hacemos o hacer cosas nuevas. A veces significa de pequeños cambios, como has visto con esos ejemplos. Por eso hay también los ejemplos del hospital, ¿no? Que no va de que no va de destruir todo lo que hacemos, ni va de decir, oye, hago todo mal, pero va de que a lo mejor podríamos hacerlo mejor. Sí, pero hoy el no pensar que podría hacerlo mejor o no asumir que podemos hacerlo mejor hace que realmente estemos muy, muy lejos y generemos una barrera entre la persona que quiero ayudar o el cliente usuario que quiere trabajar y realmente lo que yo puedo hacer por él. Y escuchándote, no puedo dejar de pensar hacia dónde evoluciona todo esto. Es decir, en Thinkers Co, ¿cómo os veis? ¿Qué tipo de proyecto crees que dentro de 5 años vais a estar solventando? O sea, esto, bueno, creo que has dejado muy clara tu posición y lo que está ocurriendo ahora, de que esto no es una moda, esto no es una... sino esto está aquí para quedarse. Pero ¿cómo ves esa evolución? ¿Cada vez más implantada? ¿Va a haber algún tipo de reacción? ¿Cómo ves esa evolución? Es complicado, ¿no? Tampoco tengo la bolita mágica, no. Pero sí que hay dos partes. Yo creo que aquí a 5 años habrá que organizar toda esa potencia, porque potencia sin control no sirve de nada. Yo creo que estamos en una fase inicial en la que las compañías y organizaciones necesitan potencia, necesitan liberar a sus equipos, liberar a sus personas, darles medios para que puedan ser capaces de, pero al final la capacidad luego hay que focalizarla. Entonces, de hecho, ya estamos empezando a ver, y con algunas compañías, cómo no solamente está en poner el design thinking al servicio de la organización, sino en cómo realmente organizar eso con sentido y de alguna forma en la que maximice los esfuerzos. Claro. Volvemos a la pregunta que hablabas tú de si innovación centralizada o descentralizada. Hablamos de eso, al fin y al cabo. A lo mejor hoy en día el primer paso de una organización, que se están dando muchas, es apliquemos design thinking, hagamos cosas, probemos metodologías, probemos métodos, trabajemos de forma diferente, pero de aquí a 5 años lo que están empezando a dar cuenta ya algunas y son las pioneras es hay que cambiar los espacios de oficina, hay que cambiar realmente los modelos de gestión, hay que a lo mejor establecer estructuras de gestión nuevas, hay que a lo mejor poner sentido a cómo hacemos esto, que es a lo mejor una vez que hemos probado cosas sí que de alguna forma intentar instrumentalizar. No hablo de gobernar o hablo de dirigir, porque al final entramos en, digamos, ese mindset pasado, pero es esa parte de alguna forma de instrumentalizar, de organizar, de maximizar, de realmente potenciar en un segundo nivel cómo podemos hacer más haciendo lo que hacemos, ¿no? Pero ahora, si ya conseguimos que la gente haga cosas y le damos Design Thinking como un medio, una herramienta para que hagamos ese cambio inicial cultural donde realmente metamos a las personas en el centro de todas nuestras ideas, que no es antes producto, también es servicio, y no es antes servicio, también es procesos. Es decir, al final claro. Muchas veces
cuando llevamos un poco esto al ámbito, no tiene que ver con el servicio que yo doy, a lo mejor puede ser pequeños detalles, puede ser con el login a mi plataforma. Es que a lo mejor el login damos por hecho es así porque siempre ha sido así, y a lo mejor habría que ver, oye, humanamente, que la gente cómo espera poder hacer el login o qué problemas tiene la gente. Entonces, si conseguimos que, por lo menos a día de hoy, el primer paso sea que la gente se ponga a hacer cosas, y vamos a hacer cosas con orden y progreso, que es un poco lo que nos traduce o nos proporciona Design Thinking, es un primer paso. Pero que a 5 años habrá que, de alguna forma, organizar, porque si todo el mundo está haciendo cosas a la vez, entonces, si no hemos organizado, hemos establecido de alguna forma esos elementos, procesos de comunicación, esos procesos de gestión de ideas, esos procesos de gestión de proyectos, pues realmente lo que nos encontramos es que al final pues podemos tener duplicidades porque mucha gente malentonada también es muy peligrosa, es igual de peligrosa que mucha gente parada, ¿no? Claro. Si todo el mundo quiere ir al ataque en un equipo de fútbol, pues al final cuando de repente llega el otro equipo no hay defensa. Entonces de alguna forma tenemos que organizar. Pero el primer paso es, oye, si al final no marcan más goles, si conseguimos que todo el mundo se implique en subir hacia arriba a la contra, atacar, pues es el primer paso. Luego ya, bendito mal, tengamos que organizar y entonces poner normas para que, oye, cuando tú subas a atacar, yo no. Pero si ahora mismo tenemos todo el mundo agazapado y nadie quiere subir a atacar, pues lo primero que tenemos que hacer a lo mejor es incentivar y luego ya organizar. Entonces yo creo que dentro de 5 años va a estar en esa parte de cómo organizar de una forma eficiente y coherente, porque ahora mismo estamos en un paso donde quizás estas metodologías es más cambio cultural, pero el cambio cultural debe preceder a la instrumentalización y a la procedimentación de estos modelos de trabajo. Muy bien. Pues yo no puedo ser tan egoísta, me pegaría aquí toda la tarde, noche, preguntando a Juan, hablando de este tema tan maravilloso, sacándole ese conocimiento que él tiene de esa forma tan didáctica con el que él lo hace, pero tenemos que abrir a vosotros, a que nos hagáis vuestras preguntas, nos formuléis vuestros retos, porque yo seguro que me he dejado muchas cosas por preguntar a Juan, que ahora rápidamente me las vais a recordar. Entonces abrimos a preguntas para que con toda libertad y con toda franqueza podáis realizar vuestras preguntas hacia Juan. Muchas gracias. Os voy a lanzar la primera pregunta que nos ha hecho llegar un usuario que quiere saber si cualquier organización puede hacer Design Thinking. ¿Tú qué opinas con lo que hemos comenzado hoy? Hombre, yo, habiéndote escuchado hoy, yo creo que sí, pero que también al mismo tiempo requiere de un cierto compromiso, porque si no puede ser contraproducente. Es decir, si yo me lanzo a un proceso de Design Thinking y no tengo muy claro que hay ciertos parámetros humanistas entre ellos y de valor añadido también, ¿por qué no decirlo, no? Pues que puede ser contraproducente, pero en toda humildad creo que eso debes contestar. Yo creo que la has definido bastante bien. Creo que en principio todas pueden, la cuestión es que la aplicación sí o no depende de lo que es la empresa o la organización, sino las personas están ahí y, como dices tú, la barrera que tenemos culturales. Y luego tendrás que ser conscientes que es una metodología, dentro de otras metodologías donde no se aplica igual en todos los ámbitos. Es decir, no es lo mismo aplicarlo en una empresa industrial que aplicarlo en una empresa de servicio puro, que aplicar en una empresa a lo mejor asistencial, ¿no? Es decir, no es lo mismo a lo mejor en asistencia A que a lo mejor el vuestro que es un servicio más funcional, ¿no? Entonces eso tiene sus condicionantes a la hora de aplicar Design Thinking, claro. Y también sus momentos, ¿no? Posiblemente en una empresa de servicio de mercado o un servicio como el vuestro sí que hay una cierta recurrencia, deberíamos integrar Design Thinking de una forma también repetitiva. En una empresa industrial a lo mejor es una vez al año para repensar cosas, porque al final la implementación industrial es muy laboriosa, y en una empresa asistencial pues a lo mejor, aunque al final es un servicio y depende de personas, pues tampoco estar todo el día pensando en cómo asistes a tu usuario. Al final la asistencia a lo mejor hay que revisarla una vez al año como en industrial, y aunque tú crees que el servicio que hace Inserta puede estar semejante con alguna otra organización de asistencia a personas con discapacidad, a lo mejor tiene más en común esta empresa de asistencia, que al final asistencia es igual a procesos, con una empresa industrial más que con la propia Inserta, ¿no? Claro. Entonces yo creo que la casuística del tipo de servicio o producto que hacemos también hace que difiera mucho la capacidad y el uso. En procesos también o en temas industriales se utiliza, pero al final tampoco tienes un enfoque tan humanístico, es decir, realmente que le preocupa al usuario per se. Pero sí que es cierto que al final detrás de las máquinas de tecnología hay personas, hay un operario utilizando una máquina, hay una persona asistiendo a otros, pero al final estamos sentados de diferente manera, ¿no? Entonces esa casuística también influye en la intensidad, la capacidad, el modo
y incluso la organización, como decías tú antes, de centralizada a descentralizada. Tenemos una segunda pregunta. ¿Quieren saber si existe alguna manera para medir el éxito del Design Thinking? Es una pregunta muchas veces que cuando me la hacen es como... Es como... Al final es como medir si tú sabes cocinar bien. Se puede medir, medir se puede medir bien, pero al final yo creo que es una cuestión que se ve, se toca, se huele, se siente. Entonces es un poco lo que quizás está detrás. Y luego a su vez también es complejo muchas veces porque Design Thinking es la capacidad de crear valor. Pero luego como organización luego hay que implementar y operativizar. Entonces se pierde muchas veces lo que hemos creado cuando luego lo pones en la práctica. De lo que yo pienso a lo que yo aplico es un mundo. Entonces no confundamos que Design Thinking nos va a decir ya o vamos a llegar a la parte final de cómo hacer el servicio, por ejemplo, cómo reseñar el servicio de Inserta. Podemos pensar cómo mejorar el servicio de Inserta, pero luego mi estructura, mis operaciones, mi equipo de implementación también me pone limitantes que al final hacen que ese submarino que yo pensé que era el Nautilus y que al final era como un hotel debajo del mar, pues a lo mejor realmente termina siendo algo un poco más estrecho, entonces hay un camino en el que el resultado puro de Design Thinking al final se adapta. Entonces también, ¿dónde mides? Sí que es cierto que están haciendo nuevos modelos de medición y, por ejemplo, en experiencia cliente aparece una métrica que es el NPS, el Net Promoter Score. Al final es si recomendarías a otro el usar este servicio. En el ámbito, por ejemplo, de medir el impacto del valor que creas en un producto o un servicio, se puede medir así. Y de hecho se utiliza esa medición porque esas caritas de si estás satisfecho o no, al final la gente miente o en caliente, sí, estoy muy bien. Pero eso no te dice una variable o una realidad de si lo has hecho bien suficientemente. Sin embargo, si tú le preguntas, oye, ¿le recomendarías a otro usar este servicio? Entonces la gente se piensa dos veces. Y entonces esa métrica y el avance de esa métrica en el tiempo, no la métrica per se, no la encuesta hoy, sino a lo mejor esa encuesta medida cada X tiempo, es lo que nos hace ver si todas las acciones que hacemos usando Design Thinking tienen sentido o no y realmente han conseguido su objetivo de poder crear valor. ¿Por qué es importante estar en NPS? Porque empezando en experiencia de cliente, hoy se está llevando, por ejemplo, la experiencia de empleado. Hoy las compañías están viendo cómo retener talento y están planteando el cómo, por ejemplo, dar más valor a sus propios empleados. Entonces, esta métrica que es el NPS se está aplicando tal cual. Pero en este caso cambia la pregunta. Ya no es si recomendarías a otros ese servicio, sino es ¿recomendarías a otra gente venir a trabajar aquí? Entonces, de alguna forma, lo que hay que buscar es una pregunta y la medición del impacto de esa pregunta y la respuesta a la misma en el tiempo. Eso es lo que quizás nos sirve como guía para poder medir Design Thinking, porque en acciones aisladas o únicas, como luego la implementación varia, es muy complicado. Pero sin embargo, en todas las acciones de valor que intentamos hacer usando Design Thinking, en el largo o en el medio sí que deberían generar un impacto en métricas de satisfacción como esas. Entonces, eso nos sirve como guía a lo mejor para medir si nuestro resultado tiene sentido o no. Más allá de rendimiento económico, de métricas de uso o de cualquier otra que podemos también utilizar. Porque al final, también, por ejemplo, en ámbitos digitales puede ser. Es decir, si yo tengo un portal de inserción de empleo y realmente ahora mismo tiene unas métricas de uso, pero yo me preocupo por hacer algo que se adapte más a lo que la gente espere, como la gente espera buscar trabajo, pues la métrica de uso en bruto debería ser una clave de un KPI de medición que me podría determinar si ese proyecto de Design Thinking o ese proyecto usando Design Thinking ha tenido éxito o no, que es un proyecto usando la voz del cliente. Pero, cuidado, necesito medir a día de hoy, porque si tengo la medición a posteriori, al final no tengo con qué compararla. Entonces, todas las métricas o mediciones de impacto en Design Thinking se pueden, digamos, buscar, pero si encontramos el medir un antes o una hora y un después. Y, digamos, lo que nos dice si hemos hecho bien nuestro trabajo o ha tenido sentido es si esa métrica ha cambiado para bien o para mal. Muy bien. Pues muy bien. ¿No hay más preguntas? No. Pues con estas palabras damos por concluida la sesión de hoy. Muchísimas gracias por haber participado y haber estado con nosotros. Y esperamos que leeréis el libro de Juan y estaréis todos muy interesados en el tema. Muchas gracias. Gracias también de mi parte, ha sido un placer y espero haber puesto un poco de luz. Pero más allá de eso, mi objetivo era con Rico y el transmitiros un poco de qué va, cómo aplica y qué riesgos tiene o qué limitantes. Más allá de eso, encantado en cualquier momento, me podéis encontrar en redes y en otros lugares a vuestra disposición.